Muy buenos días, muchísimas gracias nuevamente, otro miércoles más, 2026, estamos en la charla 209 y me voy a poner los ojos, perdón. 209 miércoles, más aquellos en los que hemos estado un poquito secos, porque hay que vacacionar también, así que ya un poquito más de 4 años, ¿no? Hoy tenemos una presentación de libro, Volver a uno mismo, el arte de regresar a tu esencia, de Paulina Salazar Vidal, que nos acompaña y está aquí con nosotros. Como decía Gilberto Besuelo, tenemos que seguir trabajando por Culiacán. Todos los miércoles charlamos de cultura y de nuestra identidad, y hoy también estamos muy contentos porque tenemos nuevamente aquí a la tía Alicia Montaño. Gracias, y qué bueno que estás aquí nuevamente. Estábamos todos muy preocupados, estábamos pendientes y siempre nos da mucho gusto que estés aquí. Con todo cariño te recibimos, ya sabes que te queremos mucho. Bueno, Paulina nació en Culiacán, Sinaloa. Es escritora en formación y estudiante de psicología, apasionada por la lectura, la escritura y comprender los procesos que atraviesan el ser humano a lo largo de su existencia. Vivió durante su niñez y parte de su adolescencia en Michoacán, experiencia que enriqueció su manera de observar y relacionarse con el mundo. Actualmente radica en Culiacán, ciudad que conoce como su hogar y como parte esencial de su historia. Su interés por la escritura nace de una inquietud personal, comprender nuestros pensamientos, emociones y vínculos, así como aquello que puede alejarnos de nuestra propia esencia. Desde la psicología, la filosofía y sus propias experiencias, ha encontrado en la escritura una manera de ordenar lo que siente, hacerse preguntas y transformar la experiencia en comprensión. A nombre de esta búsqueda surge su primer libro, el cual nos va a presentar ahora mismo, es Volver a uno mismo, una obra que no pretende ofrecer todas las respuestas, sino compartir un camino. Sus páginas son una invitación a mirar hacia adentro, reconocer aquello que nos ha alejado de quienes somos y comenzar el regreso hacia nuestra propia esencia. A nombre de la Comunidad Cultural Gilberto López Alanís, el Seminario de Cultura Mexicana, la Corresponsalía Culiacán, Marimba, el Programa Cultural de la Sierra del Mar y la Enramada Coloquio de Novela Negra, agradecemos tu presencia. Recibamos con mucho gusto a nuestra invitada de la charla 209, Paulina Salazar Vidal. Paulina, bienvenida esta mañana. Por estarme acompañando el día de hoy, que para mí es muy importante. Y me gustaría, aparte que ya les compartí un poco de mi semblanza personal, me gustaría compartirles o presentarles mi libro llamado Volver a uno mismo, el arte de regresar a tu esencia. Y algo que a mí me gusta mucho de este libro es justamente, y con lo que quisiera iniciar, de mi nota personal o el pacto de lectura que hago con el lector y que nos hace. Antes de que recorras estas páginas, necesito que establezcamos un acuerdo. Lo que tienes entre tus manos no es un tratado académico ni una verdad científica, ni un manual de instrucciones para la vida de otros. Este libro es, por definición, profundamente subjetivo. Es el registro de mi propio mapa, trazado a partir de mis grietas, de mis pasos y el eco de mis propios descubrimientos. Aquí la psicología de Bowlby, Fromm o Jung no se presenta como teoría fría, sino como la medicina que yo necesité para sanar mis propios vínculos
decido compartir con ustedes. Si buscas objetividad, no es tu libro. Si buscas una estructura académica rígida, tampoco. Pero si buscas la compañía de una voz que ha decidido dejar de ser lo que el mundo esperaba para emprender el arte de regresar a su esencia, bienvenido. Aquí no encontrarás neutralidad, encontrarás verdad personal. Entra bajo tu propio riesgo, sabiendo que estas palabras no pretenden explicar el mundo, sino mostrarte cómo yo aprendí a habitar el mío. Y ahora quisiera compartirles un poco del prólogo. Y esto es para... Bueno, hay momentos en la vida en los que algo dentro de nosotros comienza a hacerse preguntas que ya no podemos ignorar. No ocurre de un día para otro, no es una revelación repentina ni una respuesta que aparece de forma mágica. Es más bien un proceso silencioso, casi imperceptible, que empieza cuando las ideas con las que crecimos dejan de explicarnos la vida como antes. Creemos que entendemos el mundo, creemos que sabemos qué es el amor, qué significa el éxito, cómo se construye una vida feliz. Repetimos las mismas ideas que escuchamos desde niños y caminamos hacia adelante con la sensación de que el camino ya está trazado. Pero llega un momento en el que algo se rompe, tal vez una relación que termina, tal vez una decepción que no esperábamos, tal vez una pregunta que aparece de repente y que no sabemos cómo responder. Entonces comenzamos a mirar nuestra vida de otra manera. Fue en medio de este tipo de preguntas cuando empezó a tomar forma este libro. No nació como un proyecto literario, nació como una necesidad personal de comprender muchas cosas que durante años habían permanecido confusas dentro de mí. A lo largo de este proceso encontrarás autores, ideas e historias que comenzaron a iluminar partes de ese camino. Cada uno de ellos me ofreció una perspectiva distinta sobre algunos temas que todos los seres humanos enfrentamos en algún momento: el amor, la libertad, la identidad, el sentido de la vida. Este libro no pretende ofrecer verdades absolutas, es más bien el mapa de un proceso, el intento de ordenar preguntas, reflexiones y aprendizajes que surgieron mientras buscaba entender mejor quién soy, qué significa amar y cómo podemos vivir de forma más consciente. Creemos que la vida consiste en avanzar hacia algo que está afuera, más en metas, logros, reconocimientos, certezas, pero con el tiempo descubrimos que muchas de las respuestas que buscamos no se encuentran en el exterior, se encuentran dentro de nosotros, en nuestra capacidad de cuestionar lo que creíamos saber y en la valentía de desaprender ciertas ideas y en la paciencia de reconstruir nuestra forma de mirar el mundo. Tal vez aún no tenemos todas las respuestas, pero ahora sabemos algo esencial: que el verdadero viaje nunca fue hacia afuera, sino hacia adentro, donde volvemos a mirar el mundo con la curiosidad de quien lo descubre por primera vez. Y a partir de este prólogo es donde justamente inicia el recorrido de este libro, el comienzo del viaje interior. En el capítulo, por ejemplo, número 1, justamente hablo de las diferentes razones que en algún punto cualquier persona tal vez pueda llegar a cuestionar si estoy viviendo realmente la vida que quiero vivir. Entonces, y a veces esa pregunta no es simplemente para un joven, siento que, o cada que conozco a alguien, digo que mientras tenemos vida, tenemos el día de hoy, siempre hay otra oportunidad de realmente vivir la vida que uno quiere vivir. Justo este primer capítulo habla sobre ese inicio de preguntas del viaje interior, preguntas como ¿quién soy realmente? Situaciones en las que yo en ocasiones lo expreso como en el
épocas pasadas tal vez la identidad de un ser humano se formaba con su círculo primario y más inmediato, con la localidad, con los vecinos, con tus compañeros de escuela, con la inmediatez de un entorno. Pero con la llegada de las redes sociales, entonces muchas veces la identidad de alguien a veces no sabe muchos panoramas porque no nada más estamos expuestos a la perspectiva inmediata, sino a un mundo entero. Entonces eso, como en ocasiones puede ser favorable, también en otras no. Y cuando uno está en crecimiento, cuando está formando identidad, cuando estás aprendiendo quién eres, muchas veces suele crear confusión. En algunos casos, en lo particular el mío fue también uno de ellos. Entonces, otra de las preguntas del primer capítulo, por ejemplo, habla sobre quién soy realmente cuando las circunstancias cambian. ¿Quién soy cuando las certezas desaparecen? Y con esto hablo de que todo el mundo atravesamos una serie de duelos, de diferentes situaciones o cambios de contexto, incluso como lo que estamos viviendo en la actualidad de nuestra ciudad. Situaciones que no esperamos, no vemos venir, no están planteadas y vienen a reorganizar o tener que reacomodar todas las bases que aparentemente estaban sólidas. Y otra de las partes que expreso en el primer capítulo es cómo, de qué manera normalmente los seres humanos empezamos a percibir el mundo. Lo conocemos a través de los ojos de otro adulto, de nuestros cuidadores, de alrededor, de la inmediatez que nos enseña a través de sus ojos a ver el mundo afuera. Entonces, yo justo en esta parte, que es una de mis partes favoritas, cuando hablo de quién me enseñó a ver el mundo de afuera a través de algunos ojos, es mi papá. Y les compartiré esta pequeña parte que viene en el libro, en que dice: papá, cuando pienso en mi niñez, apareces como una presencia cálida que llenaba todo de magia. En mis ojos de niña tú eras mi superhéroe, no solo porque me protegías, sino porque me enseñaste a ver el mundo de una forma distinta. Contigo la vida no era algo común, era algo extraordinario. Tú me enseñaste que la felicidad vive en los detalles, a admirar la naturaleza, a detenerme a mirar los árboles, el cielo, el movimiento del agua. Me enseñaste a amar la lluvia, a sentir ese olor profundo de la tierra húmeda, cuando el cielo acaba de abrirse, a quedarme en silencio, sintiendo cómo el mundo respira. Contigo aprendí a vivir en la magia, a creer que todo es posible, a imaginar y a crear. Recuerdo esos momentos que para otros tal vez parecían simples, pero que para mí eran instantes mágicos, como estar sentados en una cafetería, cada uno con un libro en sus manos, compartiendo ese amor por la lectura que tú sembraste en mí. Y mientras leíamos, levantábamos la mirada de vez en cuando para ver cómo caía la lluvia afuera, con una taza caliente entre tus manos, sintiendo que el tiempo se detenía un momento. Esos momentos me enseñaron algo que solo ahora entiendo completamente. Me enseñaste a disfrutar de los sentidos, del aroma del café, del sonido de la lluvia, del silencio compartido, del placer de un buen libro. Me enseñaste que la felicidad no siempre está en las grandes cosas, sino en esos pequeños instantes donde el alma se siente en paz. Por eso, cuando recuerdo mi infancia, recuerdo magia, recuerdo la sensación de que el mundo era un lugar hermoso y que había infinitas cosas por descubrir. Y sé que esa forma de mirar la vida nació contigo, porque tú me enseñaste que vivir también es aprender a detenerse, a respirar profundo y reconocer que los pequeños detalles son en realidad donde vive la verdadera felicidad. Gracias por el corazón. Yo soy reunida a esa semilla
semillas en un mismo texto y su voz para mí siempre suena algo así. Mi amor chiquito, desde el primer instante en que llegaste a este mundo, supe que mi vida ya no me pertenecía solo a mí. Cuando te vi por primera vez en esa incubadora, tan pequeña, tan frágil, sentí como mi corazón se desbordaba. Estuve ahí contigo cada día, cada minuto que pude, hablándote bajito a través del cristal, susurrándote que estabas a salvo, que ya nunca ibas a estar sola, que papá estaba contigo. Desde entonces no dejé de hacerlo. Fuiste la alegría de mis días. Cada tarde cuando salía del trabajo, lo único que quería era volver a ti, tomarte de la mano, llevarte a nuestras cafeterías favoritas, compartir contigo un café y un chocolatito caliente para ti. Mientras afuera llovía y tú me contabas tus sueños, tus juegos, tus historias. Me encantaba mirarte mientras leías o jugábamos con la imaginación. Me hacía feliz verte vivir en los mundos que inventábamos juntos, ver cómo tus ojitos brillaban creyendo que la vida podía ser mágica. Y sí, para mí tú eras la magia. Nunca olvidaré cuando aprendiste a andar en bicicleta y te encantaba recorrer la orilla del lago de Siragüen. Cuando te veía volar desde abajo en tus clases de acrobacia aérea y me lanzabas besos desde el aire y yo los atrapaba con el alma. Tampoco olvido tus risas cuando patinábamos, tus preguntas infinitas mientras caminábamos tomados de la mano, o cómo buscabas mi abrazo como un refugio. Cuando te llevaba a escoger tus flores favoritas para cubrecámara. Eras mi pedacito de cielo en la tierra. Siempre te llamé mi amor chiquito, porque eso eras, mi amor más puro, más inocente y más fuerte. A veces sentía que el mundo podía ser duro, así que intenté construirte uno más suave, uno donde siempre tuvieras una mano que sostener, una historia para soñar, un lugar donde ser tú sin miedos. Sabía que no podía evitarte todas las penas, pero sí podía darte amor para que siempre supiera regresar a ti. Sé que con el tiempo la distancia llegó, aunque los caminos se volvieron distintos, que tal vez ya no compartimos tardes, ni paseos, ni risas cotidianas, pero quiero que sepas esto: nunca nada ha cambiado lo que siento por ti. Estoy orgulloso de ti, de cómo creciste y de cómo enfrentaste la vida con una fuerza que quizá ni tú sabías que tenías, de cómo a pesar de todo seguiste adelante, llevando en tu corazón cada abrazo que te di, cada palabra y cada historia que inventé solo para ti. Te preparé para la vida con mis pasos, con mi ejemplo y con mi amor. Te enseñé a caminar, pero tú aprendiste a volar. Y aunque hoy mayormente puedas sentirme en el recuerdo o en el silencio, quiero que sepas que sigo aquí, que sigo caminando contigo, protegiéndote desde el silencio. Yo sabía que un día me entenderías. Mi amor chiquito, sigue adelante, levanta la cabeza, porque todo lo que eres me llena de orgullo. No estás sola y nunca lo estuviste. Todo lo que te di te sigue sosteniendo. Con el alma entera, papá siempre. Inicio con esta parte en el libro justamente porque esa es la forma en la que yo aprendí a conocer el mundo. Lo aprendí a través de sus ojos. Lo que él hizo fue un poco de sembrar semillas de curiosidad, semillas de sensibilidad, semillas de preguntas, y saber que siempre podía hacer preguntas, porque siempre he sido una niña muy curiosa. Y justamente ese frasquito de semillas con el tiempo fue una herramienta en la que yo misma a otra edad comienzo a hacerme otros planteamientos como, bueno, entonces, ¿quién soy realmente? ¿Qué significa vivir bien? ¿Qué significa amar? Y si realmente hemos aprendido a amar. Entonces, a partir de ahí comienza ese viaje, capítulo a capítulo, como es el número 2, que habla sobre aprender a amar, que el amor es un arte que se aprende,
según lo dice Eric Fromm. Y cómo, un momento, como otra de mis preguntas también se convirtió en quién me estoy convirtiendo para ser capaz de amar. ¿Qué significa? Alguien me contó esa historia y dice: a los 40 años, Franz Kafka, que nunca se casó ni tuvo hijos, paseaba por el parque de Berlín cuando conoció a una niña que lloraba desconsoladamente porque había perdido su muñeca favorita. Ella y Kafka buscaron la muñeca sin éxito. Él le dijo que se reunieron al día siguiente y que volverían a buscarla. Al día siguiente, cuando aún no la habían encontrado, Kafka le dio a la niña una carta, aparentemente escrita por la muñeca, que decía: por favor, no llores, hice un viaje para ver el mundo, te escribiré sobre mis aventuras. Y así comenzó una historia que continuará hasta el final de la vida de Kafka. Durante sus reuniones, él leía las cartas cuidadosamente, con aventuras y conversaciones que la niña encontró adorables. Finalmente, Kafka trajo a la muñeca que había regresado de Berlín y luego compró una, era otra. Y con él, la respuesta de la niña es: no se parece en nada a mi muñeca. Así que Kafka le entregó una carta más en la que la muñeca escribió: mis viajes me han cambiado. La niña abrazó fuerte a la muñeca y la llevó feliz a casa. Un año después murió Kafka. Muchos años más tarde, cuando la niña ya adulta encontró una carta dentro de la muñeca, había una minúscula carta firmada por Kafka en la que escribía: todo lo que amas probablemente lo perderás, pero al final el amor siempre volverá de diferentes formas. Y eso se me hace una de las historias más lindas, pero no solo historia, sino que con los años yo me daba cuenta que esa clase de historias y de cosas que él imaginaba para mí, él me estaba mostrando y enseñando el mundo, tal vez con cuentos o con metáforas, pero se convirtió en una brújula también para mí. Y a partir de ahí, el siguiente capítulo habla sobre cómo se cuida un amor que, no necesita retener, pero tampoco quiere perderse en sí mismo. Entonces, es justo por eso que el tercer capítulo habla sobre cómo los límites son importantes, porque ¿qué es lo que sostiene realmente en el tiempo el amor? Y aprendemos usualmente a ser generosos, atentos, compasivos con los demás, pero pocas veces nos enseñan algo igualmente importante, como cuidar nuestro propio espacio emocional. Y con ello viene una idea en la que la adolescencia en Michoacán, entonces esta es una leyenda purépecha que conocí allá y es, yo creo que mi favorita. Dice: una antigua leyenda purépecha cuenta la historia de una mujer que entendió esta verdad con una claridad extraordinaria. Su nombre era Erendira, una princesa, y esta es su historia. Cuentan que entre montañas cubiertas de bosque y caminos que parecen perderse entre los árboles, existe un lago de aguas claras que refleja el cielo como si lo guardara dentro. Ahí donde la mañanas, la neblina roza la superficie y el aire huele a tierra húmeda. La tradición purépecha habla de la princesa Erendira, una joven valiente y luminosa, hija de un líder indígena, joven pero no ingenua. Había crecido escuchando historias sobre la tierra, el honor, sobre lo que significa pertenecer a algo más grande que uno mismo. Ella vivió en los años en que los conquistadores españoles llegaron a su territorio. Eran hombres de hierro, montados en inmensas y desconocidas criaturas,
que golpeaban la tierra con una fuerza que nadie en aquel pueblo había visto antes. El mundo conocido comenzó a romperse. Era un tiempo de incertidumbre. Las reglas del mundo cambiaban y con ellas las formas de sobrevivir también. Algunos decidieron someterse para evitar el conflicto. Otros intentaron resistir con fuerza. Mientras que muchos miraban con miedo, ella decidió hacerlo con atención. Heréndira eligió observar primero. Aprendió a montar a caballo, un animal desconocido para su pueblo y símbolo de dominio extranjero. No temía al caballo, temía a lo que ese animal representaba, un mundo que exigía someterse para sobrevivir. Pero su decisión no fue imitar al invasor, sino comprender el momento en que su cultura atravesaba. Entendió que las derrotas más profundas no ocurren en el campo de batalla, sino en el interior de las personas. Una cultura se pierde cuando deja de decidir por sí misma. Y lo mismo también sucede con los seres humanos. Cuando una persona deja de decidir por sí misma, comienza a perder aquello que la sostiene por dentro. La leyenda cuenta que cuando la derrota parecía inevitable, al comprender que no podía salvarlo todo sin renunciar a su identidad, tomó una decisión distinta: retirarse. Dice que montó su caballo blanco y cabalgó con profunda determinación por senderos del bosque sin mirar atrás. Eligió no someterse, eligió no vivir de rodillas y un bosque libre antes que la obediencia. Algunos dicen que se internó en él, otros que su espíritu permanece en el lago, custodiando el lugar donde su dolor se transformó en paisaje. Otros que se transformó en guardián invisible y permanece vigente en la tierra purépecha. Porque hay momentos en la vida en los que permanecer significa traicionarse, y hay decisiones que, aunque parezcan una retirada, en realidad son una forma de proteger lo más valioso que una persona posee, y es su dignidad. La princesa Heréndira no luchó contra otros, no luchó contra la renuncia a sí misma. Y en ese gesto silencioso dejó una enseñanza que atraviesa generaciones. A veces el acto más profundo de amor no es resistirlo todo, sino reconocer el momento en que debemos conservarnos intactos. Y con todo ello, los siguientes capítulos, bueno, con esto cierro este capítulo en el que habla sobre que Brené Brown insiste en una idea que al principio puede parecer contradictoria. Las personas más amorosas y empáticas suelen ser también las que tienen los límites más claros. Pero mientras más reflexionaba sobre las relaciones humanas, una pregunta comenzó a surgir con más fuerza. Si el amor puede aprenderse, si los límites pueden construirse y las relaciones pueden transformarse, ¿por qué muchas veces nos resulta difícil vivir el amor de una forma sana? ¿Por qué algunas personas se aferran con miedo a perder a otro? ¿Por qué otras parecen huir cuando la cercanía se vuelve demasiado profunda? ¿O por qué repetimos patrones que incluso cuando sabemos que nos lastima, parecen volver a aparecer en nuestras relaciones o experiencias? Porque antes de aprender a amar con la adultez, todos aprendimos primero a vincularnos desde la infancia. Y ese aprendizaje temprano deja huellas mucho más profundas de lo que podemos imaginar. Comprender esas huellas fue el siguiente paso en mi camino para entender el amor. El siguiente capítulo habla sobre los vínculos que nos formaron y cómo eso va siendo una especie de mapa invisible que parece que seguimos experimentando a lo largo de la vida, porque es la ruta trazada, conocida, que se nos muestra.
Un momentito. Entonces, yo hablo en lo personal en este libro de la forma en cómo yo construí la forma de estar en el mundo a partir de los vínculos que tenía, de lo que yo podía dar, de lo que lograba sostener, pero nunca me detuve a preguntarme si eso realmente hablaba de mí o solo de la forma en que aprendí a hacerlo. Y fue ahí donde vi que todo ese recorrido no solo hablaba de amor, de límites o de vidas, hablaba en realidad de algo mucho más profundo, de la relación que tenía conmigo misma. Entonces, el capítulo siguiente de mi búsqueda comienza a ser la autoestima real. Y yo solía confundir mucho ese término, porque pensaba que para tener una excelente autoestima todo tenía que estar perfecto, todo tenía que estar bien, todo tenía que lucir bien. Entonces eso era tener una buena autoestima, hasta que me di cuenta que no. Y justo en este capítulo hay un pequeño texto en que habla sobre la casa que aprendí a habitar. Hay formas de crecer que no dejan marcas visibles, pero lo cambian todo. No hay un momento exacto en el que puedas decir, aquí empezó. Ocurre poco a poco, en pequeños ajustes, en silencios que aprendes a sostener, en miradas que empiezas a interpretar antes de entenderlas. Cuando eres niño no sabes quién eres. Aprendes a descubrirlo a través de los ojos de alguien más. Y cuando esos ojos no reflejan, sino que evalúan, corrigen o condicionan, empiezas a construirte desde un lugar distinto, no desde lo que eres, sino desde lo que parece aceptable ser. Entonces, al inicio es sutil una sensación de que hay una forma correcta de hablar, de comportarte, de sentir, una forma en la que eres bien recibido y otras en las que algo cambia. Entonces aprendes algo que, sin que nadie te lo diga directamente, muchas veces el condicionamiento es ser tú mismo. No siempre es seguro, o no siempre es seguro en todos los entornos. Y un momento. Creí que la seguridad era un requisito, una especie de señal interna que debía aparecer antes de dar cualquier paso, como si primero tuviera que sentirme lista y luego avanzar. Pero no funciona así. La seguridad no llega antes, se construye después de intentar, después de equivocarse, después de dar pequeños pasos incómodos que con el tiempo comienzan a generar algo nuevo dentro de mí, una evidencia de que puedo, evidencia de que no todo se rompe, evidencia de que acercarme, hablar, intentar no significa perderme. Y siento que eso es otro descubrimiento también que encontré en la autoestima, en que muchas veces la autoestima, como me la pintaban, no hablaba que así como el amor también es una práctica, y es una práctica de ensayo, aprendizaje, error, y se vuelve a intentar, y se vuelve a intentar, y se vuelve a intentar. Y eso también viene justamente aquí, un momentito. El siguiente capítulo habla sobre el arte de dejar ir. Y una frase que me gusta es: soltar no es perder, es dejar de sostener lo que ya no nos sostiene. Entonces, después de haber recorrido el camino de construir mi autoestima, de aprender a sostenerme y de dejar de depender completamente de lo externo,
me encontré frente a otra realidad que no esperaba. Sostenerme no significaba que todo dejara de doler. Entonces, yo confundía el soltar con perder, pero es cuando conozco un poco sobre la lectura de Eckhart Tolle, y él habla de algo muy sencillo, o que suena muy sencillo, como el arte de dejar ir. Y una de las preguntas que se plantea en este capítulo es: ¿por qué sigo sosteniendo esto dentro de mí? Él plantea algo que al inicio puede parecer demasiado simple, pero cuando lo observas con honestidad, replantea la forma en la que percibes lo que sientes. El dolor no siempre viene de lo que está ocurriendo, viene de la historia que la mente construye alrededor de eso. Y cuando comencé a observarme con más atención, me di cuenta de que gran parte de mi sufrimiento no estaba en el presente, estaba en mi mente, recreando el pasado o anticipando el futuro. Y automáticamente también mi cuerpo reaccionaba a eso como si estuviera pasando en tiempo real, pero ya no lo estaba. Simplemente era un sistema acostumbrado a vivir desde esa función, y creo que desacostumbrar al cuerpo es mucho más difícil que simplemente reconocerlo y tenerlo como concepto, entenderlo. Entonces, a raíz de ahí, Eckhart Tolle habla de la presencia como ese estado en el que dejamos de vivir completamente atrapados en la mente y comenzamos a habitar el momento actual. Soltar no es un acto mental, es un acto de presencia. Es regresar a la hora y permitir que lo que está ocurriendo dentro de ti tenga un espacio para existir sin convertirlo en una historia interminable. Y en el capítulo siguiente comienza uno de los capítulos que más me encantan, que es el de individuación. Aquí, justamente en este capítulo y en el libro, hay un pequeño error, porque hay dos palabras, está escrito individualización, que no es erróneo, sí existe, pero habla más sobre el término de Carl Jung, de ese proceso de individuación en el que el ser comienza a integrar todas las partes de él. Me gusta mucho porque esta idea que él expresa sobre cómo en todos nosotros existe luz, y a medida que existe luz también existe sombra. Entonces, como muchas veces nos enseñan a rechazar nuestra sombra porque tal vez no es lo que el otro acepta, no es lo que se aplaude, no es simplemente la cara linda, no es todo lo que brilla. En todas las partes de nosotros también hay otra parte que convive en dualidad, y en ella también existe poder, pero cuando es un problema es cuando la sombra o esa parte oscura no la integramos, no la aceptamos, no la reconocemos, y o la rechazamos, la escondemos y la guardamos en el baúl, o la dejamos simplemente ahí, no viendo que también es una fuente de fuerza increíble, sabiéndolo canalizar de una buena manera. Entonces, creo que este capítulo de individuación es uno de mis favoritos, y una de las frases que incluye es que en la sombra no solo hay oscuridad, hay una mina de oro. Y el capítulo que
es el capítulo final y uno de los que también más me encanta, que es el triunfo de la integridad y el legado de los maestros. Y se los leeré porque creo que es encantador. Al final de este camino sinuoso, antes de cruzar el último puente hacia mi libertad, me detengo y no estoy sola. Me acompañan las lecciones de mis dos filósofos personales. Ellos me entregaron sin saberlo la armadura definitiva para transitar por la vida, forjadas en el amor más puro y en la verdad más absoluta. He pasado años recorriendo los pasillos de mi memoria, recolectando fragmentos de luz y de sombra, y a veces las fuerzas externas se sentían invencibles, como mareas dispuestas a borrar mi huella de la faz de la tierra. He integrado la luz y la sombra y a la vez una fe que se negaba a apagarse, incluso cuando el viento soplaba con una furia despiadada como huracán. Mi rompecabezas estaba ahí, pero le faltaba su centro, su pieza angular, la que le da sentido y completud. Esa pieza no es una persona, es una certeza invaluable. Si tuviera que decir de dónde viene este capítulo y de dónde saqué la fuerza para colocar esa última pieza, diría que está inspirada en estos dos filósofos importantes para mí. Dos maestros que no escribieron libros para mí ni me dieron conferencias, pero me dejaron las enseñanzas más claras y contundentes y eternas que he recibido. Recibir de mi hermano este aprendizaje fue una obra de arte y uno de los más profundos actos de amor que he conocido. Venía de las manos de mi orgullo, mi otra mitad, mi compañerito de vida, de risas y también de intensas luchas. ¿Quién mejor que él para conocer esta gran lección? Permíteme transcribir esta historia tal como está plasmada en la tradición, porque cada palabra cuenta para entender la intensidad de las fuerzas a las que nos enfrentamos. Había una vez 3 hermanos que viajaban por un camino sinuoso y solitario al atardecer. De pronto, los hermanos llegaron a un río demasiado traicionero para cruzarlo. Pero siendo diestros en el arte de la magia, los 3 hermanos solo usaron sus varitas para crear un puente. Sin embargo, antes de pasar, una figura encapuchada bloqueó su camino. Era la muerte. Se sintió defraudada porque los viajeros normalmente se ahogaban en el río. Pero la muerte era astuta. Fingió felicitar a los 3 hermanos por su magia y les dijo que se habían ganado un premio por ser lo bastante listos para evitarlo. El mayor pidió una varita más poderosa que cualquiera que existiera, y la muerte se la fabricó de un árbol de sauco que estaba cerca. El segundo hermano decidió que quería humillar más a la muerte. Entonces pidió el poder de traer a los seres amados desde la tumba. Así que la muerte tomó la piedra del río y se la entregó. Finalmente, la muerte giró hacia el tercer hermano, un hombre humilde. Él pidió algo que le permitiera irse de ese lugar, evitando que la muerte lo siguiera. La muerte, de mala gana, le dio un pedazo de su propio manto de invisibilidad. El primer hermano viajó a un poblado distante y con la varita de sauco en la mano mató a un mago con quien una vez había peleado. Ebrio con el poder que le había dado la varita, presumió ser invencible. Pero esa noche otro mago le robó la varita y le cortó el cuello de lado a lado. Y la muerte reclamó al primer hermano, mientras el segundo fue a su hogar, donde tomó la piedra y la giró 3 veces en su mano. Para su deleite, la mujer con la que había querido casarse antes de su repentina muerte apareció frente a él. Pero pronto se volvió triste y fría, pues ya no pertenecía al mundo de los mortales. Llevando a la locura por su tristeza, al segundo hermano se quita la vida para estar con ella.
y la muerte se lleva al segundo hermano. Al tercer hermano, la muerte lo buscó por años, pero nunca pudo encontrarlo. Solo cuando llegó a una edad muy avanzada, el hermano más joven se quitó el manto de invisibilidad y se lo dio a su hijo. Recibió a la muerte como una vieja amiga y fue con ella con gusto, dejando esta vida como iguales. Aquí expreso que es un cuento basado en una película y en un libro que mi hermano ama mucho, Harry Potter. Pero esta historia nunca fue solo un cuento. No estaba hecha para entretener, sino para revelar. Había en ella una verdad silenciosa que no se impone, pero permanece esperando ser comprendida. Al igual que esos hermanos, a lo largo de mi vida me he encontrado frente a ríos traicioneros y figuras encapuchadas que bloquean mi camino. He visto cómo la ambición por el poder y la obsesión por el pasado inevitablemente son los ingredientes para destruir el alma. Pero el tercer hermano, el humilde, y quien me dio la primera clave, la verdadera sabiduría, no está en vencer a la muerte o a los enemigos externos, sino en tener la humildad de reconocer cuándo es momento de hacerse invisible para proteger lo que realmente importa. El manto de invisibilidad no era cobardía, era una retirada estratégica para preservar su esencia hasta el momento final, cuando pudo recibir a la muerte como una vieja amiga. Y fue el siguiente filósofo, también cercano a mi corazón, que me dio la llave maestra de todo este capítulo. Su enseñanza no venía en un cuento, sino en una tarjeta blanca y sencilla, escrita con la caligrafía de la experiencia y el amor, que hoy es mi ley absoluta. A los justos los guía su integridad y a los falsos los destruye su hipocresía. Existen fuerzas descomunales en la vida, fuerzas que parecen invencibles, inmensas y a veces indestructibles, que he sentido un peso paralizante, como tempestades que amenazan con desmoronar mi mundo. Esas fuerzas no solo vienen de afuera, a veces son el miedo, la duda o la influencia de quienes operan desde lo falso, intentando moldear nuestro destino con espejismo. Pero ahí es cuando ese miedo paralizante se convierte en una cita y en un mantra que normalmente uso de a los justos los guía su integridad. Entonces, ahí radica mi fe inmensa en mi poder superior y en el cauce natural de la vida, que siempre inevitablemente termina por restablecer el orden divino. Y porque he encontrado mi centro, mi deseo final es uno de paz. Deseo que cada alma que ha inspirado mis letras sea siempre bendecida con tanta dicha y alegría como la que han dejado sembrada en la mía, y que el cauce de la vida nos lleve donde deba, pero que sean mis palabras estas certezas que los abracen y los acompañen. Y el final, pues lo dejaremos reservado como la parte de la conclusión de todo esto, pero en lo personal me siento muy agradecida por este espacio aquí. Me siento muy agradecida porque estar hoy aquí sentada y frente a ustedes es un acto de reforzar también esa confianza. Normalmente suelo ser alguien que tiene pánico escénico, que no le es sencillo, pero digo, ok, convive con tu miedo, aprende poco a poco, no vayas corriendo y te expongas al mundo, pero haz pequeños pasos que poco a poco, sin ser imprudente, te vayan llevando un camino de más libertad. Y hoy yo no puedo hablar que la vida es perfecta, ni la mía, ni yo creo que la de ninguno,
Pero lo que sí estoy contenta y lo que hace invitación mi libro es a buscar vivir de una forma más coherente y consciente con nosotros mismos, con nuestra esencia y con lo que buscamos, no nada más para nosotros, sino para el bien común. Entonces, el hecho de conocernos a nosotros mismos también nos brinda esa oportunidad de poder integrar un todo más bien. Entonces, eso es todo de mi parte y muchas gracias por su asistencia y por su atención. Bueno, muchísimas gracias por su aplauso. Y empezamos en esta parte de preguntas, felicitaciones, motivaciones. Creemos que una parte muy importante de este espacio cultural es precisamente este nacimiento de escritores. Muy importante, yo creo que era el objetivo principal de compartir, aparte de cuando planteó esto mi suegro López Alarís, el crear el espacio, el ambiente y la comunidad adecuada para uno animarse. Entonces, preguntas, comentarios, felicitaciones, sugerencias, el abuelo que tan orgulloso está, ese abuelo, levantando la mano. Entonces empezamos aquí a preguntar algo. Claro que sí, vamos para atrás. Yo me he quedado maravillado con la exposición de esas diversas experiencias que me llevan finalmente a una serie de reflexiones, a preguntarte quién eres, de dónde vienes, qué haces, a qué vienes. Y es ahí en donde empiezan entonces a buscarse las respuestas que te permitan continuar con tu ciclo de vida y continuar exitosamente en ese camino y en ese destino que seguramente todos y cada uno de nosotros decidimos quizá antes de llegar al planeta Tierra. En ese momento en el que empiezas a hacerte todas esas preguntas, es cuando entiendo una de tus frases en la portada del libro, que tu libro está hecho para aquellas almas que ven en las verdades de otros, probablemente tu existencia o tu mentira, o que quisieras ver tu propia vida. Y bueno, pues es ahí en donde empieza uno a buscar lo que tú dices en el título de tu libro, volver a uno mismo, volver a uno mismo. Y cuando haces todo este análisis, como a mí me tocó hacerlo, y como a mí me tocó también vivir muchas de esas experiencias que tú narras de la vida, cuando yo me paré en el espejo buscando esto, la respuesta que yo encontré fue: busca en tu entorno, busca lo que hay a tu alrededor y te encontrarás. Y fíjate qué maravilloso es que esto que yo estoy comentando lo estoy viendo aquí en tu portada. Tienes un árbol frondoso, un árbol bello, con unas raíces que le permiten dar soporte. Aquí hay una mujer, quizás seas tú, en la que tú te estás educando y estás tú reconociendo que estas raíces de tu familia y de tu casa son las que te están dando la fortaleza, la inspiración, no solo para escribir este libro, sino para poder aprender y ser una profesionista muy exitosa. Esto que a mí me sucedió y que estoy viendo yo en la portada de tu libro,
me llevó a hacer una descripción de mis padres, de mi casa, de cada uno de mis hermanos, y tuve la fortuna de lograrlo. Y bueno, también te encuentras ahí con algunas ideas, opiniones, con algunas otras afirmaciones que te dicen: fuiste hecho a la imagen y semejanza del creador de la vida. Y por lo tanto, si fuiste un ser perfecto, tienes toda la esencia de un ser divino, eres un ser perfecto. Tenemos que llegar seguramente a esa conclusión en la vida, y regresar al origen es reconocer esa esencia. Eres producto de las fuerzas creadoras del universo. Y ese origen y ese destino está en la portada del libro. Si yo interpreto bien lo que yo vi en tu libro, yo te auguro un éxito profesional y un éxito absoluto en tu vida, porque lo has vivido, lo has sabido aprovechar, lo vivido, y has podido escribir aquí y resaltar la gran vivencia que tú has tenido en tu conocimiento, en tu escuela, en tu familia, con tu padre. Con tu padre, y porque además traes en tu sangre un compromiso enorme. Aquí está presente por hoy, que seguramente también se sentirá mucho, muy orgulloso de todo lo que escribiste, cómo lo dijiste y en cómo lo proyectas. Felicidades, hijo. Buenos días, compañeros. Paulina, ¿cómo me hubiera gustado haber leído tu libro? La presentación que tuviste ayer. No se escucha, más fuerte. Bien, ¿cómo me hubiera gustado haber leído tu libro cuando estudié mi carrera para maestro de educación primaria? Digamos, una materia lógica, ética. Las condenadas materias me dieron mucho que trabajar porque difícilmente las entendía. Entonces, usted en su libro, además de que vierte los conceptos tendientes a tener mucha imaginación para poderlos entender, pero da muchos ejemplos usted para cómo entender cada una de las ideas que usted plasmó en su libro. En un principio yo pensé que iba a tardar meses en leerlo. No, inmediatamente encontré el hilito, la hebrita, me fui y lo terminé pronto. Qué importante, por ejemplo, tú dices perder, pero perder no significa deshacerte de lo que tienes, no hacerlo a un lado para continuar adelante. Cuando hablas de límites, por ejemplo, qué importante es para el ser humano establecer límites en la función de su vida. Entonces, todas estas cuestiones las explicaste muy bien y entendí perfectamente bien cómo tú hiciste a volver a ser tu vida. Entonces, lo hiciste, escribiste tu libro de una manera muy clara, muy entendible, de tal forma que hasta los que no nos gustan las sociales lo pudimos interpretar. Felicidades y éxito en lo sucesivo.
Muchas gracias. Bien, ¿alguien más quiere hacer una felicitación, comentario? Para esto. ¿Alguien más? ¿No? ¿Para acá? Buenos días. No, yo sí quiero un agradecimiento por la valentía que has tenido para expresar lo que la mayor parte de las personas no podemos hacer, pero quisiéramos hacer. Expresar lo que es en la parte más cercana a la cultura de tu ser. Es una situación compleja para poderlo, porque a veces no queremos, a veces no podemos, a veces no nos dejan. Y tú hiciste las tres circunstancias. Sí hiciste, sí pudiste y sí te dejaron que lo hicieras, o inclusive creo que hasta te impulsaron para que lo hicieras. Y eso tiene mucho valor. Creo que es una obra de ciudadanía. Me encantó, me gustó. Ya tengo 2 o 3 libros que se les he recomendado, inclusive alguna de las que quieren un libro que ya han encontrado, porque pues platicando con las personas se da cuenta uno que todos tenemos algo en el interior y ahí lo tenemos guardadito, pero en algunos casos como nosotros los niños que los cultivos al aire libre, etcétera, no tenemos mucho resentimiento por las cosas que nos sucedieron en la vida y superamos, caminando y andando por el mundo, ¿no? Pero hay personas que sí tienen mucho resentimiento, una huella muy profunda, un dolor muy profundo que no es fácil que puedan experimentar. Y eso, pues, realmente me da mucho gusto que tú lo hayas hecho, pero además que lo has hecho con una propiedad ya como escritora que te estás pronunciando por ser una, pues, posiblemente el premio Nobel de literatura, por lo menos aquí de Culiacán, ¿no? Nosotros acabamos de dar el premio Nobel. Vamos a crearlo. Muchas felicidades y muchas gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Pues felicitar a la jovencita porque ya saben ustedes en todas las clases que andan los jóvenes de ahora, pero tenemos ahora una persona escribiendo, compartiendo, también quiero celebrar con todos ustedes la presencia de la profesora Alicia Montaña. No se imaginan que una comunidad está saliendo de una situación difícil y vean la radiante, hermosa como sigue. Pero les voy a recordar, de que hace más de 25 siglos lancen la convocatoria, la sugerencia, conócete a ti mismo, desde mucho antes de esa invitación y desde entonces hasta acá, en ese afán de conocer lo que tenemos entre nosotros. Quiero decirles que con resultados no muy halagadores, siempre tenemos literalmente a un desconocido, que no haya falta con que nos salga, con que nos tengamos la oportunidad de ver. La naturaleza humana no se deja atrever, conocer. Ya ha habido gente que se ha abocado a querer conocerla, pero tenemos el aspecto temperamental, el carácter, la personalidad, el yo ideal, factores que están trabajando para subirnos, moldearnos y terminamos siendo los que sabíamos que deberíamos siendo. Por eso ese afán de conocernos, inclusive algunos están profesional y obligados por la necesidad de conocer, pues se aplica la entrevista, la investigación, las pruebas psicométricas, con un rigor científico, con un método, pero todos se estrellan. El ser humano forma una hipótesis de quién será este que tengo enfrente y hasta diseña una estrategia terapéutica sobre esa idea que piensa si tenga alguna relación con la realidad que quiero conocer. Entonces, conocernos un problema
complejo, pero tenemos que hacer las relaciones humanas vivibles con lo poco que conocemos a la persona con la que queremos interactuar, instante, comunicar, jugar, casarnos, convivir, jugarnos, porque no sabemos a quién tenemos enfrente. ¿Alguien más? Muy bien. Estuve en la presentación de un libro en el seminario. Yo fui un gran adquirir y evidentemente lo leí. Hoy te escucho con mucha vehemencia y yo creo que lo que pienso de ti va más allá de las felicitaciones. Primero porque al leerlo y al oírte ahora me confirmó perfectamente que cualquier situación que nos brinde nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro compañero, nuestro familiar, nos sirve para ir construyendo un fenómeno muy complicado en la condición humana, que es la evaluación. El libro, los diferentes capítulos que estoy leyendo, va llevando precisamente bien pianito, como se dice, a llegar a la autoevaluación. Es un asunto muy complicado. Tú lo dices, quién soy, a dónde voy, por qué hago esto. La condición humana van a seguir estudiando por todos los años que vengan, ¿no? Entonces tu libro nos da muchos elementos, cada uno de los capítulos, precisamente para, como dijiste, para desaprender cosas, para aprender otras y reaprender otras, que nos llevarán perfectamente a pedir y contestarle quién soy. Vemos algunos muy hipócritas, otros muy cínicos, otros más mesuraditos, le vamos diciendo, esta es mi esencia, como tú lo vas escultando. No me parece un libro trascendente, sobre todo, como alguien te dijo aquí, la portada, si lo podemos interpretarla, todo lo que nos dice, aparte de lo que ya nos dijo el compañera que te lo decía, ¿no? Entonces, te dijeron que eres muy valiente, yo creo que va más allá de eso. No sé cuáles son otras palabras que podemos descubrir en un momento dado para realmente ir entendiendo lo que nos trae el futuro. Que sabemos que es un drenaje que va no sé por dónde y nos va diciendo cosas. A mí me fascinó desde la presentación que se hizo en el centenario. Y luego ahora que tú nos hablas, claro, una lectura que no sé quién fue penetrando en ella, quién fue quedándola, pero de verdad es un tratado excelente de la condición humana y de esa idea de lo complejo que es. No es tan fácil hablar de estas situaciones, pero para mí es un valioso instrumento para llegar a autoevaluarnos. De verdad, gracias por compartir tu sabiduría. Muchas gracias. Más, por acá, por allá, las mujeres. Bueno. La comunidad cultural Gilberto López Alanís, el Seminario de Cultura Mexicana, la Corresponsalía Culiacán, Marimba, el programa cultural de la Sierra al Mar, que se transmite los sábados por Radio UAS de 2 a 3 de la tarde, la Ramada Coloquio Novela Negra, otorgan el siguiente reconocimiento a Paulina Salazar Vidales por haber participado en la presentación del libro Volver a uno mismo, el arte de regresar a tu esencia. El miércoles 19 de agosto del 2026 entregan Jesús Héctor Peraza, el presidente de la comunidad. Así. Acá, foto, más pegado. Muchísimas gracias y como todos tenemos los anuncios parroquiales. Muchas gracias a todos. Paulina, muchísimas gracias por haber aceptado
presentar tu libro aquí con nosotros. Creo que mi papá estuviera lujos de contento, de seguramente estar muy contento allá, en el más allá y en el más acá, porque ver el trabajo de los jóvenes en lo que les apasiona, creo que es lo que buscan y es el motivo de estas charlas, poder presentar lo que están trabajando, lo que están haciendo y sobre todo el trabajo de un gran de familiar, de un gran amigo de él. Entonces, muchas felicidades, muchas gracias. No es fácil, de verdad me da mucho orgullo por tus padres, que una hija se esté superando y esté haciendo un trabajo tan bonito y que te apasiona. Felicidades y que vengan más. De nada. Bueno, la semana que entra tenemos algo muy bonito. Nuestro querido amigo, el profesor Nicolás Vidal Soto, va a presentar este libro, que es de la autoría de Antonio Nakayama Arce, que se llama Pioneros Sinaloenses en California. Entonces, de verdad los invito a que todos asistan, porque va a estar muy interesante. Vamos a retomar, vamos a back to basics, dijeran los que saben, ¿no? Vamos a retomar las raíces para poder entender todo lo que viene y lo que está sucediendo. Y en el programa de la Sierra al Mar, que ya se retomaron las sesiones, vamos a hablar sobre la ópera en Sinaloa. Sobre la ópera en Sinaloa va a estar nuestro querido amigo José Manuel Chu hablando, 2 de la tarde, Radio UAS, no se lo pierdan. Y muchas gracias, nos vemos la semana que entra. Bueno, muchísimas gracias también a toda la gente que se conectó en el vivo. Gracias por estar, gracias por conectarse. Nos vemos el siguiente miércoles.